Solo por si acaso, por supuesto que no poseo el copyright de las canciones que se oyen de fondo en algunos momentos. Así que porfa, YouTube, no vengas a incordiar. Y mi voz en off la he grabado en distintos días mientras editaba. Así que si a lo largo del vídeo te preguntas por qué parece que cambia, pues no lo parece, cambia de verdad. Es por esto. Dicho lo cual, voy a enseñar el trabajo que se hace en el taller de un periódico. Más concretamente, en el periódico del Faro Astorgano, que no utiliza una impresora de las que estamos acostumbrados. Empecemos por el principio. Una vez que las páginas están redactadas y editadas, se imprimen en papel vegetal. Se colocan en una lámina transparente llamada astralón. Aquí hay que estar muy atento de dos cosas. La primera, que no se lea. Es decir, que las páginas se coloquen al revés de cómo se leen. La segunda, que los números de las páginas que van juntas sumen uno más que el número de páginas total. En este caso son 12 páginas en 3 hojas, y se puede ver cómo se cumple esta regla. Es aplicable a periódicos, revistas y libros sin importar su extensión. Luego se pone el astralón sobre la plancha. Esta vez hay que estar atento de que sí se lea, y se mete a la insoladora, cuidando de que quede bien colocado. Esta palanca sirve para hacer vacío. Así el astralón se queda bien pegado a la plancha en todo momento. Antes este proceso se realizaba poniendo la plancha al sol, y los días nublados tardaba más. Una vez la plancha está preparada, hay que revelarla, como las fotos de antaño. Para ello se sumerge en ácido unos instantes y luego se lava bien. Antes de meter la plancha hay que tener el papel preparado. Esta máquina trabaja con papel de tamaño A3, el doble de grande de los folios que usamos normalmente. La máquina de antes, que es bastante más antigua, trabaja con papel del doble de tamaño que esta, pero ya veremos esa máquina más tarde. Una vez el papel está cortado y colocado, se pone este pitorro para arriba para que el carro suba solo mientras la máquina está en marcha. La plancha hay que meterla húmeda, si no, provoca unos manchurrones muy feos. Con buena suerte, eso se puede solucionar limpiando la plancha con un producto blanquecino cuyo nombre técnico es leche burra. Con mala suerte, la plancha se ha estropeado y hay que hacer otra. Asimismo, antes de imprimir, hay que asegurarse de que haya suficiente agua para los rodillos y que el rodillo de arriba esté también húmedo. Si no lo está, se imprimen unos manchurrones todavía más grandes que antes. Si esto ocurre, se soluciona más fácil, simplemente mojando el rodillo que a alguien se le olvidó mojar. Ese rodillo se moja con la máquina en marcha pero sin imprimir. Para que se entienda lo de poner la máquina en marcha pero sin imprimir. Este es el panel de control de la máquina. Bueno, arriba del todo están los contadores de hojas, de lo que se está imprimiendo ahora y del total que lleva impreso la máquina, y el indicador de velocidad de la máquina mientras trabaja, en revoluciones por hora. Debajo están los botones para controlar la máquina en funcionamiento. El botón marcha pone la máquina en marcha pero no imprime, solo gira los rodillos y los cilindros. Una función útil de esto es humedecer el rodillo que debe de estar húmedo. Iremos viendo más a lo largo del vídeo. El botón producción hace que la máquina empiece a tomar el papel e imprimir. ¿Y cómo se consigue que la máquina estando en marcha unas veces imprima y otras no? Porque la máquina separa uno de los rodillos o cilindros de los que imprime la tinta en el papel, no sé cuál exactamente, pero uno de ellos, hasta que se le da el botón de producción, que entonces lo arrima a los otros rodillos y cilindros y entonces la tinta ya llega al papel. Estas máquinas lo tienen todo pensado. ¿Y los botones que quedan? Para acelerar la máquina, para frenarla, este botón no se utiliza normalmente. El botón luminoso sirve para activar y desactivar el contador de lo que se está imprimiendo. La palanquita de al lado, al subir y bajarla se resetea ese mismo contador. Y este para que deje de coger hojas. Y cuando termina de imprimir las hojas que ya tiene se para sola.
El cuadradito de al lado no es un botón, es una luz que se enciende cuando el seguro se activa. Y los botones de debajo, el grande rojo es la parada de emergencia, para la máquina por completo. Y los otros son para manipularla cuando está parada. El seguro se pone empujando y girando el botón de la flechita, y una vez puesto el seguro, los otros botones, como sus propios nombres indican, la ponen en marcha para adelante o para atrás. La otra palanquita es para activar un electroimán mientras se mete la plancha, para que se quede bien pegada al cilindro en el que va colocada, que recibe el nombre de cilindro cortaplanchas. Una vez dentro de la plancha, se empieza a imprimir. En la primera cara o al imprimir el verde, que veremos más adelante, el papel se recoge, se coloca y se va amontonando con sumo cuidado. Así se queda preparado para la impresión de la siguiente cara. Es muy importante colocar bien el papel para que la máquina no tenga problemas al tomarlo. Hablando de tomar el papel, el mecanismo encargado de ello tiene un sistema de aire que realiza dos funciones. En las ventosas, como su propio nombre indica, hace ventosa para agarrarlas, y por estos agujeritos expulsa aire para separar un poco las hojas y así cada vez tomar una nada más. En la segunda cara, como es la última vez que se va a imprimir, no hay que colocar el papel. Se puede poner este pitorro para abajo para que la máquina vaya bajando sola al carro. A veces las hojas se aturullan en la salida. Esto puede deberse o bien a que ese pitorro no está para abajo y no se sacan las hojas impresas, o bien que aunque el pitorro y las hojas estén en orden, la máquina está caprichosa. De hecho, esta segunda opción es la más frecuente. Por eso se debe imprimir más cantidad de la que realmente se necesita, porque casi siempre hay alguna pérdida imprevista. Y claro, ponte en situación de que estás doblando el periódico y te faltan hojas. Imagínate, ponerte a hacer otras dos planchas e imprimirlas. Definitivamente es una lata, mejor que sobre. Otro problema que puede surgir es la enormérrima maldad de que se suba una hoja a los rodillos de la tinta. Sí, a esos rodillos que giran tan alegremente. Si te das cuenta a tiempo, te llenas las manos de tinta sacando la hoja, pero consigues evitar el desastre. Si te das cuenta tarde, la hoja ya se ha deshecho y esparcido por todos los rodillos y contaminado la tinta y es tremendamente frustrante porque tienes que tirar esa tinta y ponerte a limpiar la máquina y pierdes un montón de tiempo. Pero eso más adelante. Ahora estamos terminando de imprimir. Que se nota que somos de pueblo. Una vez impreso, los periódicos que se doblan para los repartidores y los kioscos solo llevan un doblez. Son los más rápidos de doblar. Como detalle curioso de esta parte,
Es interesante mencionar que al montar el periódico se nota un montón si tomas una hoja de más por error. Cuando estás acostumbrado al mismo peso y a la misma presión al doblar, si no te das cuenta al coger las hojas, lo haces al doblarlas. Parece que no, porque realmente el papel es muy liviano, pero a pocos periódicos que hayas doblado ya te das cuenta. Se van haciendo montones con los periódicos de 50 en 50, alternando el sentido cada vez. Así es más fácil de contar el montón final. A los periódicos que se mandan por correo, antes de ponerse a doblarlos hay que pegarles las fajas en la primera hoja. Estas fajas contienen las direcciones de las personas que han solicitado este servicio. Como es información sensible, estoy poniendo un ejemplo tonto para ilustrarlo. Se hacen montones de portadas con la faja colocada para luego doblarlos. Los periódicos que se mandan por correo llevan doble doblez y se atan en paquetitos. Algunas ocasiones hay que montar un periódico con muchas páginas. En esos casos es útil levantar las primeras hojas. Levantar quiere decir tomar las primeras hojas y al amontonarlas ir poniendo una vez para un lado y el siguiente para el otro. Esto sirve para que no haya más de 3 o 4 montones de hojas. Así se quedan cerca y no hay que andar paseando al montar el periódico. Esos montones para doblar se colocan como si fueran la primera hoja, solo que en lugar de coger una sola hoja, coges varias y ya se dobla normal. En este caso, doble doblez. Y listo. Esta máquina solo imprime un color cada vez. Para cambiar a un color más claro o si se sube una hoja, hay que limpiar la máquina. Y de todas formas, aunque no se cambiara de color ni se subiera ninguna hoja, habría que limpiarla de vez en cuando para evitar que manche. Primero se retiran los rodillos del agua y la tinta que quede. Se limpia bien donde va la tinta con disolvente y se deja bien puesto. Se coloca la cuchilla en el sitio destinado a ello. Se pone la máquina en marcha pero sin imprimir y se echa disolvente en el rodillo de arriba para que vaya bajando por todos los rodillos que tienen tinta. La cuchilla está en contacto con uno de los rodillos de abajo y va apañando el disolvente con la tinta. Y con el papel, si es que se subió una hoja. Mientras la máquina va limpiándose, hay que limpiar también al menos uno de los rodillos que se retiraron al principio. Los otros depende de si están muy sucios o todavía no. El rodillo plateado siempre tiene que estar plateado. Si la idea es imprimir justo después de limpiar los rodillos, hay que escurrirlos bien o las hojas se humedecerán demasiado. Las hojas húmedas se pegan entre sí y en el mejor de los casos la máquina se para o rompe las hojas al cogerlas. En el peor se sube una hoja. Una vez la máquina está limpia, se retira la cuchilla y es importantísimo dejarla bien limpia, porque si no, se forma una costra en el filo y deja de ser útil. Ese cilindro de color azul es el caucho, y conviene limpiarlo también al sacar las planchas para que esté limpito al meter la siguiente.
Así, las primeras hojas salen un poco emborronadas, pero ya imprime la página que tiene que imprimir, si no se mezcla con la página anterior. Para lavarse las manos, un chorrito de disolvente, sí, el mismo disolvente de antes, y a frotar con jabón y agua caliente. Esta tinta es muy asquerosa, en el sentido de que es difícil estar del todo limpio cuando trabajas con ella. Preparada. Por último, se colocan de nuevo los rodillos del agua en sus respectivos sitios. ¿El qué? Sí. Hacia la izquierda. Entonces, uno tiene que ir hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Pues yo los he metido a la que te jodió, ¿eh? Pero qué refinado soy. Y ahora la mesa. Este es el enganche de estos rodillos. Estas palanquitas se empujan hacia afuera y se mueven para un lado o el otro para meter o sacar estos pitorros y así liberar o enganchar los rodillos. El rodillo plateado se llama mesa de aguas y se coloca aquí. Esta es importante que esté limpia. Una vez limpia la máquina, se pone tinta de nuevo. Repito que para cambiar de un color a otro más claro es muy recomendable limpiar la máquina. Pero para cambiar de cualquier color a negro solo hay que retirar la tinta clara y ponerla negra. El negro lo tapa todo. Al principio imprimirá el color más suave, mientras todos los rodillos van tomando la tinta necesaria. Para acelerar el proceso se puede engañar la máquina untando el rodillo de arriba. Esas palancas sirven para que los rodillos se impregnen de tinta mientras está en marcha pero sin imprimir. Cuando se ponga a imprimir, las palancas se vuelven ellas solas automático. Esto viene bien para que salga el color fuerte cuanto antes, como ya he dicho. Pero también hay que tener cuidado, porque si los rodillos tienen demasiada tinta, aumentan las probabilidades de que se suba una hoja. Para ahorrar tiempo y esfuerzo, el verde de las portadas se imprime una vez por semana y se coloca cuidadosamente en un montón que se va gastando el resto de días. Por ese motivo, cuando tiras el verde, también te tiras un buen rato sacando hojas, arreglándolas y colocándolas con cuidado. Sacando, arreglando, colocando. Sacando, arreglando, colocando. Estaba bastante segura de que había grabado el montón final, pero no lo encuentro por ninguna parte. Tendrá que valer con mi testimonio, y doy fe de que llegó casi hasta el saliente que se ve encima. Unas 5.200 copias aproximadamente. No sé si alguien se fijó en este detalle. Eso que ha hecho de doblar las esquinas superiores hacia abajo es para facilitarle a la máquina el trabajo de tomar el papel, ya que si no es capaz de hacerlo se para de repente. Este cacharrito también ayuda en ese propósito, empujando las hojas hacia las ventosas. Que la máquina se pare así de repente supone otro problema porque la última hoja que tomó no se termina de imprimir bien y hay que tirarla. Cuando se para con frecuencia en la misma tirada es un dolor. También por este motivo es tan importante imprimir algo más de cantidad de lo que se necesita.
Me resulta tremendamente curioso el equilibrio entre la cantidad de tinta y la de agua para que se imprima bien. Por supuesto, puede haber un excedente de una de las dos y la máquina imprime y lo que imprime vale, aunque sea de peor calidad. Si hay exceso de tinta, se imprime el texto todo en negrita y las fotos más oscuras. Por el contrario, si hay exceso de agua, se imprime demasiado claro. Pero la línea que separa una impresión de mala calidad de una hoja que se sube es muy fina y delicada. La máquina activa su mecanismo de seguridad al levantar una de las rejas. En ese momento, además de encender la luz roja que parece un botón en el panel de control, la máquina se para automáticamente. Si están abiertas las rejas donde se mete la plancha, se puede poner en funcionamiento con los botones de abajo del panel, como ya expliqué. Una pequeña pausa. Ese papelito que acaba de sacar parece inofensivo, pero en realidad significa miedo, porque puede ser que se haya subido una hoja. Del susto dejé de grabar, pero los dioses estaban mirando y fue una falsa alarma. No se había subido ninguna hoja. Seguimos. Pero en cambio, si se abre la reja de los rodillos del agua, no se pone en marcha ni aunque esté el seguro puesto. Esta malavicha era la que se utilizaba hasta hace 2 años. Fermo, marcia a vuoto, innesto metifoglio, estampa, spaghetti. De vez en cuando conviene encenderla, para que no se estropee, pero tampoco mucho rato, porque si no los rodillos se calientan y se estropea. Esta máquina, como ya dije, trabaja con papel del doble de grande y se coloca aquí arriba. Y la tinta aquí abajo. Las planchas de esta máquina también eran el doble de grandes, por supuesto, y se imprimían 4 caras cada vez, las 4 caras que van en la misma hoja, pero unas del revés, para que luego coincidan al dar la vuelta al papel. Y en este caso se cortaban ya impresos, así que cortar el papel en lugar de lo primero era lo último del todo. La parte mala de esto es que las hojas, al ser más grandes, eran más difíciles de manejar, y como las planchas llevaban 4 páginas del periódico, había que esperar a que estuvieran las 4 páginas redactadas y editadas para poder imprimir. La parte buena es que al imprimir había que imprimir menos cantidad y se tardaba menos. Así, si te quedabas corto al doblar el periódico, como mencioné antes, tener que imprimir unos pocos más te llevaba menos tiempo y solo una plancha. ¿Te has fijado en la fecha en la que se empezaron a producir estas máquinas? De este tipo es la imprenta que sale en la serie Cuéntame cómo pasó. Esta máquina está muy bien pensada, pero la otra se nota que es más moderna y que está mejor pensada todavía. Es de 1992, que esta no lo pone en ninguna plaquita. Por ejemplo, el carro donde se mete el papel es mucho más cómodo a la altura de la cintura que de la cabeza, y más si el papel es grande. El cilindro donde se mete la placa es más accesible. Y en el carro de salida está mucho mejor pensado dejar las hojas para afuera que para adentro. ¿Ves que todo el rato he mencionado que es un fastidio que se suba una hoja? Pues en esta, al dejar el papel así, algunas veces las propias pinzas empujaban el papel ya impreso para adentro, y eso aumentaba enormemente las posibilidades de que se subiera una hoja. Para eso había que entrenar el oído y distinguir el característico rasguido de las hojas que se están subiendo entre los sonidos de la máquina trabajando. Con una intervención rápida y precisa no había ni que parar la máquina, pero requería cierta pericia y era un dolor constante. Y aun con todo lo que os he contado, se le cogía cariño a la mala bicha. Y oye, ahora que no nos escucha, mucho se habla de Jordi Hurtado, pero quizá deberíamos plantearnos mandar a Perandones a que lo investiguen, pues en él también reside el secreto de la inmortalidad. ¡Míralo! Si es que en vez de ganar años gana sonrisa. Al resto se le nota más.
Muajajaja. Y creo que ya está todo lo que es interesante conocer. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios e intentaré resolverla. Gracias por ver este vídeo. Sé feliz.